barrer! ¡Que no sabéis jugar, maribachos! ¡Ea! ¡Nos ha sacado de la cocina! ¡Eso, no tenéis ni idea de jugar, marimacho! Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de American Scream Movies. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Pues bueno, aquí tenemos hoy de nuevo una muy buena entrevista. Una entrevista de lo que más nos gusta, de cine, de deporte. Una entrevista, en mi opinión, que encaja muy bien en todo lo que hacemos en este canal, sobre una de las películas más importantes de este 2026, premiada con 2 premios en Málaga y con todo lo relacionado con el cine y con todo lo relacionado con el deporte. Hoy contamos con la directora de Pioneras, Marta Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, nada, oye, muchísimas gracias. Encantada de estar aquí y poder hablar contigo. Nada, el placer es nuestro, la verdad, que contar contigo para hablar, como he comentado antes, de una de las mejores películas, en mi opinión, de este 2026, nominada en Málaga, aclamada por el público, y que ahora, en el momento que estamos aquí grabando, la tenéis en cartelera, así que todo el mundo al cine. La verdad es que es una película coproducida entre Portugal y España, con la colaboración de Televisión Española, con la colaboración de Movistar y con otras 9 productoras que hay detrás, como Nadie es Perfecto, de Kiko Martínez. Y bueno, hoy queríamos hablar un poquito de lo que he comentado, una película necesaria, importante y conseguida sobre uno de los temas más en boga actualmente, sobre el fútbol y sobre el fútbol femenino. ¿A que sí, Marta? Así es. Sin duda alguna, encaja muy bien. Encima, en esta época que estamos viendo actualmente, estamos en pleno mundial de fútbol. Y teníamos muchas ganas de que en los ratos que tengáis os paséis por el cine, veáis la película y podéis disfrutar de una de las películas más llamativas y más conseguidas este año, porque lo más difícil, y aquí en este canal lo hemos hablado muchas veces, es conseguir hilar entre fútbol, deporte y cine. Nada fácil, nada sencillo, pero Marta de verdad lo ha conseguido en esta película y bueno, por eso queríamos tenerla un poquito aquí. Marta, queríamos empezar un poquito hablando de Pioneras, que es una película ambientada en los años 70 sobre estas primeras mujeres futbolistas. ¿Cómo llegó esta historia a ti? ¿Cómo te lanzaste a hacer esta película? Bueno, pues mira, a ver, realmente a mí yo no conocía la historia de estas mujeres, me la descubrió el productor de la película, Jesús Ullé, fue la primera persona que me habló de ella y la verdad es que desde el primer momento, en cuanto acabé esa primera reunión con él, recuerdo ponerme a buscar, ¿no? qué información había sobre la historia de estas pioneras y recuerdo quedar fascinada, por los nodos que encontraba, o sea, las imágenes de archivo, algunos artículos documentales. Y realmente lo que me fastidiaba, por decirlo de alguna manera, era no haber conocido esta historia antes, ¿no? De hecho, esa era una de las grandes motivaciones de cara a hacer la película, que se había hablado mucho de ella, pero de alguna forma no había llegado al gran público. Y yo creo que el cine, ¿no?, es un canal perfecto para que precisamente se pusiera en valor la historia de estas mujeres y de alguna forma llegar a conocerla cuanta más gente mejor. ¿A ti, Marta, te gusta el fútbol? ¿Has jugado al fútbol en alguna ocasión o te gusta verlo? Sí, a mí me gustaba el fútbol de pequeña. O sea, jugué mucho al fútbol cuando era una niña en el patio del colegio, pero dejé de hacerlo porque no había equipo de fútbol femenino allí en Ronda. Y de alguna manera yo siempre tuve la sensación de estar haciendo algo que no debía, ¿no? Como que estaba en el sitio equivocado, por decirlo de alguna forma. Así que fue una cosa que acabé como medio rechazando y con los años la verdad es que tengo la sensación de que esta película de alguna manera me ha ayudado a reconciliarme con esa niña a la que tanto le gustaba el fútbol y que ha tenido que de repente documentarse tanto, ¿no?, sobre la historia de estas primeras mujeres y también, por supuesto, ahora sí que he estado muy cerca del fútbol femenino actual, ¿no? Uh-huh. Marta, haciendo un poco retrospectiva de esta película, sin desvelar nada, estamos ante, como he comentado al principio, una película ambientada en los años 70, en esos tan complicados en plena dictadura, en el que la mujer tenía unos roles preestablecidos y en el que era muy complicado pues poder dedicarse a algo que no sea lo habitual o lo convencional en aquella época o lo bien visto realmente. Y me gustaría preguntarte un poco, porque yo tuve la oportunidad de estar en el preestreno de la película y allí estaban ni más ni menos que las pioneras realmente de la película. ¿Cómo fue tratar con ellas? ¿Qué te aportaron? ¿Qué te dijeron? ¿Y qué visión te dieron de lo que realmente pasaba y cómo, si te sirvió antes para plasmarlo, pudiste hablar antes con ellas en la película o en el propio guión? ¿O ha sido un trabajo conjunto?
¿Cómo fue esta historia de conocer a estas verdaderas pioneras? Sí, nosotras en cuanto nos pusimos a escribir, o sea, a plantear la historia, ¿eh? Ni siquiera a escribir el guión, a conceptualizar de alguna manera la película que íbamos a hacer. Cebina Guerra, que es la co-guionista, y yo tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con varias de ellas, no con todas, pero sí que pudimos tener varias charlas que fueron muy interesantes porque de alguna forma nos explicaban su vivencia, ¿no? Su vivencia sobre sobre lo que nosotros habíamos leído tanto. Yo realmente lo que recuerdo que más me llamaba la atención es que al final ellas eran niñas, eran chicas muy jóvenes, ¿no? Y lo poco consciente que eran en el momento, lo que suponía, ¿no? Que ellas jugaran al fútbol. Ellas hablaban de que era su pasión, de que les encantaba, de todo lo que hacían para poder jugar, pero no eran conscientes de lo que estaba suponiendo en el año 71 que ellas jugaran al fútbol, ¿no? Y eso me parecía súper bonito porque había una ingenuidad que realmente también es como lo bonito del deporte, ¿no? Y luego, claro, obviamente con los años sí que fueron conscientes del valor que tenía lo que hicieron en su momento, ¿no? Pero yo creo que eso fue una de las cosas más importantes que nos llevamos de ella, ¿no? Porque eso quisimos transmitirlo a la película. O sea, las chicas, las protagonistas de la peli, no son conscientes de estar luchando contra nada, no son unas abanderadas de ninguna causa. Ellas quieren jugar al fútbol y hacen todo lo posible por jugar, punto, ¿no? A lo que se tienen que enfrentar es el espectador el que lo ve, pero ellas en ningún momento están librando ninguna causa, eso lo vemos con los años, ¿no? Sí, eso es una cosa muy importante y clave que me ha gustado más de esta película, como has dicho. Es una reivindicación, pero no es, digamos, una lucha, ¿no? Digamos de pancarta, digamos, sino que es algo natural, algo natural. Ellas querían hacer algo que les gustaba y que la sociedad, pues por X circunstancias o qué razones, le parecía extraño, raro o estaba mal visto, ¿no? Y eso es muy bonito y lo has plasmado muy bien, porque una de las claves de esta película, y lo comentaba con bastante gente, es el casting. Creo que el casting seleccionado y elegido es bastante brillante y bastante bien llevado. ¿Cómo fue el trabajo de elegir a todas estas chicas? ¿Y qué les pedíais o qué buscabas cuando hiciste este casting para intentar esa naturalidad de que estás viendo y que consigues empatizar con todos y cada una de las chicas y los personajes de la película? Pues sí, no fue un proceso fácil, realmente sabíamos que yo estaba convencida de que teníamos que trabajar con chicas que no fueran conocidas por el gran público, o sea, que fueran prácticamente noveles. Y nosotros, el casting fue unos castings muy largos, vimos a muchísimas actrices y realmente yo sabía, o sea, una de las cosas para mí muy importantes es que tenían que ser actrices, ¿no? Porque es una película que interpretativamente, o sea, requiere que sea una actriz, o sea, no estaba buscando jugadoras de fútbol, pero sí que fueran actrices que tuvieran alguna noción de fútbol, que hubieran jugado en algún momento, o sea, no hacía falta que fueran buenísimas, porque para eso iban a tener un entrenamiento, o sea, un entrenamiento complementario a los propios ensayos de la peli, previos a empezar, pero sí que tenían que tener algunas nociones, porque realmente yo creo que cualquiera que haya jugado algo al fútbol ve que corporalmente hay una diferencia si tú has tocado alguna vez un balón o no lo has hecho en la vida, ¿no? Entonces yo me acuerdo que había una cosa divertida en estos castings porque se hacían las pruebas que se hacen normalmente y luego le dábamos un balón y le decíamos, haz algo, da algún toque, algún pase, algún control, alguna cosita que podamos ver, ¿no? Y eso era divertido porque era una cosa muy especial realmente. En una sala de casting, ponerte a dar toques a un balón era como diferente, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que hemos conseguido tener un elenco de actrices muy jóvenes, buenísimas, que lo hacen súper bien en la peli. La verdad que sí, está bastante conseguido todo lo que envuelve a la película y a sus personajes. Me gustaría también preguntarte, porque una de las claves también de esta película, para los que la vean, es que van a ver ese equilibrio sutil entre un poquito de humor, que no viene mal dentro de las circunstancias, y como has comentado, Marta, la capacidad de ser natural, y eso también viene en la realidad, de ese tono sutilmente irónico, de humor sencillo, que para mí lo consiste en el guión con un drama social, porque al final estamos hablando de un impedimento a unas personas que quieren o sueñan con hacer algo. ¿Y cómo conseguisteis este equilibrio? ¿O lo buscabais eso cuando estabais escribiendo el guión o simplemente salió natural esta historia?
Bueno, yo tenía claro que la mirada tenía que ser sobre la historia, una mirada luminosa, ¿no? O sea, tenía claro, pero también tenía claro en el sentido de que yo miro las historias así. O sea, si las pelis anteriores que he hecho ya son unas dramedias, de alguna forma combinan siempre humor y drama. Precisamente esta es la peli con menos humor que he hecho, ¿no? Porque me parecía que requería, o sea, no deja de ser un drama por todo lo que ellas se tienen que enfrentar, ¿no? Por todo lo que supone lo que las rodea. Ujú. Pero precisamente porque era una época para mí oscura de esa España todavía franquista, de la que Ujú. estábamos hablando y todos los impedimentos que ellas tenían, precisamente por eso yo quería mirarla de una manera luminosa, de una manera como muy humana, tierna hacia los personajes, ¿no? Y para mí, sobre todo, era muy importante acabar con un final esperanzador, de alguna forma. O Precioso. sea, que la peli tuviera... Que sales que la peli... optimista, ¿no? Del cine. Yo salí de forma optimista. Exactamente, exactamente. Que salieras con ganas de hacer cosas, Es- no con ganas no viniéndote abajo porque porque la realidad fue muy dura, realmente. Claro. Pero Ujú. o sea, mi interés era que esta película diera esperanza y no lo contrario. Y por eso viene un poco siempre ese equilibrio entre el drama social, que es lo que vivía en ella, porque además era una chica muy humilde. El fútbol siempre se ha asociado además a gente humilde. Es un deporte, ¿no?, que nace en esos barrios periféricos, que precisamente también ese es su encanto. Y contarla con ese humor, con esa ternura que de alguna manera es la que impregna a los personajes. Sin duda, y lo has conseguido, Marta, la verdad. Marta, quería comentarte un guiño divertido, porque encima creo que lo comentamos en aquel preestreno un poco, en el guiño de a ver, la ambientación, ¿no? Y conseguiste que los campos estuvieseis embarrados, duros, como en aquella época, porque era así, realmente. Yo he tenido el placer o la desgracia de jugar muchos años a fútbol y aún me tocó de joven jugar a fútbol en campos de tierra en el que los tacos eran súper pesados y los balones eran, bueno, los cuestra eran una locura, te dejabas la cabeza ahí. Pues, ¿cómo fue esto, que Marta? ¿Cómo conseguí que querías ahí? Yo quiero campos embarrados y tal, la Sí, producción sí. más compleja. ¿Cómo fue Por eso, cierto, Marta? ahora que has dicho lo de los balones duros, o sea, las actrices en los ensayos me enseñaban los pies morados de darle al balón, de lo Pero duro que estaba, porque trajeron un balón del momento y era como, ostras, están dejando aquí los empeines con el balón. Pero sí, o sea, realmente las imágenes que yo había visto, las imágenes de estas pioneras, eran unos barrizales, unos campos, bueno, pues lo que tú dices, ¿no? Estos campos de tierra que en cuanto se mojaban o llovía, creaban esos charcos gigantes y se veían unas entradas muy duras a mí esas imágenes me impactaron mucho y pensé, son gladiadoras estas chicas. Y eso es lo que yo quería transmitir en la película, ¿no? Entonces yo desde el primer día, guión, barro, lluvia, charcos enormes. Y yo recuerdo, lo que te contaba era que yo recordaba la primera lectura de guión con el equipo, que desde producción me dijeron, no va a poder... no habrá barro, Marta, porque no tenemos dinero para mojarlo todo, ¿no? no llega, ¿no? Exacto, no hay dinero para mojar estos campos de fútbol tan grandes. Ok, no va a haber barro. Entonces, nada, y llegamos a rodaje y fue el invierno pasado en Madrid, esa primavera-invierno, que llovió todos los puñeteros días del rodaje, o sea, todo. O sea, que tuve barro, más barro del que quería y más. Qué bueno, qué bueno. Esa anécdota me hizo bastante gracia y es verdad, la verdad que es tremendo Sí. jugar. Y me gustaría hacer una reflexión que tengo ya sobre, ya un poquito, saliendo a lo que estamos viendo actualmente y no actualmente desde esa época. ¿Por qué crees que, por ejemplo, el deporte femenino en otras disciplinas, pues, no digo que lo haya tenido fácil, porque también lo habrá tenido complicado, pero, por ejemplo, hemos tenido grandes deportistas como, por ejemplo, me venía a la mente Arantxa Sánchez Vicario, aunque es ya 80, 90, gran tenista, y parecía que era más habitual, o incluso en las disciplinas olímpicas, digamos. ¿Y por qué el fútbol crees que ha costado tanto y tenía esa imagen? Porque, mira, una de las canciones de la banda sonora es Marimacho, ¿no? Digamos, que es una canción muy recomendable que la escucho y habla de esto, de por qué se tenía ese concepto. ¿Tú crees? ¿Qué opinión tienes sobre este tema? Un poco una reflexión social de por qué crees que el fútbol cuesta tanto o ha costado tanto, porque ahora mismo somos campeones del mundo. Claro, exacto, sí. O sea, realmente yo no sé, o sea, no es que tenga una respuesta súper rotunda sobre este tema. ¿Es tu opinión? Lo que sí sé es que el fútbol ha sido siempre una cosa icónicamente masculina. O sea, de la masculinidad, ¿no? Entonces,
yo recuerdo, mira, fíjate, yo recuerdo una cosa cuando estaba escribiendo el guión y leía sobre las entrevistas a las pioneras, leía entrevistas a jugadoras de fútbol que se habían criado, o sea, de mi edad, ¿no? Que habían crecido en los años 90, yo que sé, a Vero Boquete, otras muchas jugadoras que tienen ahora 30 y tantos años, ¿no? Sí. Incluso jugadoras más jóvenes que tienen ahora 20 y tantos años. Y había una cosa que se repetía todo el rato en todo lo que decían todas estas jugadoras, desde los años 70 hasta la actualidad. Y era la sensación de haber sido, o sea, la sensación de haber sido de pequeña, cuando jugaban al fútbol de pequeña, tener la sensación de que eran las únicas en el mundo. La única chica en el mundo a la que le gusta el fútbol, ¿no? Ya. De jugar con los chicos y que te llamen marimacho, de jugar en el patio del colegio y que te digan que el fútbol es cosa de niños. Hostia, esto lo escuchaban, era un insulto que se estaba repitiendo durante generaciones. O sea, lo habían vivido las pioneras en los 70, lo habían vivido jugadoras de mi edad en los años 90 y las actrices, que tienen 19, 20 años, lo han oído en los colegios. Actualmente. ¿No? Actualmente. Entonces pienso, ostras, ¿realmente qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? O sea, que se ha avanzado... Claro, se ha avanzado muchísimo, pero esto sigue pasando. Entonces... lo buenísimo de todo esto es que hoy en día tengamos referentes, ¿no? Como, o sea, Alessia Putella y Tana Bonmatí, que de repente ya por la calle se vean niños y niñas con las camisetas de ellas puestas de fútbol, ¿no? Esto antes, obviamente, en mi época, ni de broma, y no soy tan mayor. Entonces, realmente se ha avanzado mucho, pero el fútbol, hay algo en el fútbol, y yo creo que es icónicamente masculino, y así ha sido tradicionalmente, y que se han empeñado durante muchísimos años y de una manera muy vehemente en hacernos creer a todas que el fútbol es una cosa de hombre. Y romper con eso no es fácil. Sí, y yo creo que se está consiguiendo porque, como acabas de comentar, cada vez tiene más repercusión y más importancia. Porque ahora mismo estamos hablando, como estamos diciendo, grabando esta entrevista en pleno Mundial 2026. Me da una reflexión para esta entrevista porque Estados Unidos está mejorando mucho el fútbol masculino, pero no era lo prioritario. En Estados Unidos el referente siempre ha sido el fútbol femenino. La Liga Americana es la liga más importante del mundo femenina. Es donde mejores contratos tienen porque tienen más audiencias y la gente los sigue. Entonces me venía esta respuesta de que se puede ir poco a poco ganando más nicho de mercado para poder ser más, pues que todos estos insultos y todos estos conceptos vayan desapareciendo y vayan quedando soterrados, digamos, ¿no, Marta? Sí, totalmente. Yo creo que es algo que todavía, o sea, quiero decir que sobre todo que se necesita mucha educación todavía. O sea, yo lo que creo es importante no tener la sensación de que ya todo ha cambiado, porque hay jugadoras estrellas y está súper bien, pero es que a mí me gustaría ver qué sigue pasando en los patios de los colegios. ¿Sabes? Eso que es lo que creo que sigue, o sea, lo que creo que seguimos teniendo que tener el punto de vista ahí, ¿no? Como que hay que cambiar desde la base. Exacto, Marta. Me gustaría entrar también ahora ya en otro tema. A mí me encanta el deporte, me encanta cualquier tipo de deporte, el fútbol, me encanta el cine. Yo siempre había tenido una reflexión de que es muy complicado o hay muy poquitas películas de cierta calidad, como en este caso has conseguido hacer con Pioneras sobre fútbol. No sé por qué has conseguido hacer ese equilibrio y tú lo has conseguido. Y yo he tenido una reflexión sobre todo por el cine americano. Siempre hemos visto prácticamente mucha gente, siempre hacemos la broma de ¿sabes de béisbol? No, pero ¿has visto la última película de béisbol americana? Qué buena película, cierto. No importa que no sepas de béisbol, tienes una gran película. Hablamos de alguna película de Clint Eastwood o Moneyball, por ejemplo, con Brad Pitt, que son magníficas películas y no tienes por qué saber de béisbol, ¿no? Pues, ¿te has visto películas deportivas para esta preparación? Aunque sean de otras disciplinas, y has tenido esta reflexión porque hay muy poquitas películas ambientadas en el mundo del fútbol, siendo el deporte rey a nivel mundial, con cierta calidad, porque ahora mismo, por ejemplo, tenemos Ted Lasso, que tenía cierto éxito en Apple, pero hay poquitas cosas. ¿Qué has hecho para poder trabajar esto o no has mirado tanto? O sea, me recuerdo cuando empezamos a escribir, recuerdo buscar muchas pelis de fútbol, ¿no? Recuerdo ver Evasión y Victoria, o sea, obviamente revisar Quiero ser como Beckham, pero no acababa de ser, pero bueno, una película de fútbol y de chicas, ¿no? Lo que pasa es que es verdad, o sea, pero yo intentar ver películas deportivas. También recuerdo una película que en su momento, no sé si sabrás cuál es, la de Ella dan el golpe, con Tom Hanks, Madonna, que precisamente es de béisbol, ¿no? Pero me di cuenta, o sea, que lo mismo que estás diciendo tú, que realmente era muy difícil
que hubiera películas de fútbol que pudieran ser un referente para lo que estábamos haciendo. Ujú. Y sí que era consciente de que el fútbol y el cine nunca han ido especialmente bien avenidos. O Que no, sea, no sé por qué, no sé por qué no habían casado y no se habían conseguido, y en cambio claro, otras disciplinas sí se consigue. sí, a veces yo pensaba si el fútbol quizá era menos vistoso a la hora de filmarlo. Bueno, menos vistoso no, puede ser muy vistoso. El problema Sí. del fútbol es que es muy complicado de Ujú, filmar. ujú. Es muy difícil. O sea, son unos campos enormes que requieren una magnitud de espacio, de figurante. Bueno, esos son los problemas con los que nos hemos encontrado, ¿no? Pero luego, o sea, realmente yo, los referentes que tenía para esta peli iban más hacia Pride, películas como Billy Elliot, películas como Full Monty, Ujú. y un poco en lo deportivo es lo que me he tenido que buscar un poco las castañas para rodarlo, ¿no? Y que quedara de alguna manera como a mí me interesaba que se Claro. pudiera contar. Ujú. Pero no, es que no hay tantas películas de fútbol. Por eso te comentaba que es complicado, porque fíjate, a mí, por ejemplo, en cuanto a películas reivindicativas que se han rodado en Estados Unidos, pues para nuestros americans un poco, pues tenemos películas de fútbol americano, que es el deporte rey en Estados Unidos, Claro. como por ejemplo Titanes hicieron historia, de Denzel Washington, no sé si las pudiste ver, que es un drama también sobre la primera integración entre un equipo de negros y blancos, un tema también muy importante, y conseguir hacer eso. O hay otro tipo de películas como el gran Oliver Stone, que acabas de decir, lo difícil que es rodar en grandes campos, pues la capacidad que tiene Oliver Stone hizo un domingo cualquiera, aquella película tan mítica con aquel discurso de Al Pacino, que es muy bueno y que se ha utilizado para speech incluso, pues hacer un poco esa referencia a esa capacidad de montaje, sobre todo, de ser capaz de transmitir las sensaciones de un gran campo para que el espectador pues, pueda sentir las cosas que están sintiendo esos jugadores. Pero yo creo que en Pioneras has conseguido ese equilibrio entre ese drama que es muy importante, esa historia tan importante llevada a algo deportivo. Y por eso te hacía esta pregunta para ver cómo te habías informado, cómo te habías documentado un poquito por ello. Pero bueno, pero Marta, ya nos ha dejado un poquito claro, un poquito. Y ya por ir terminando esta entrevista, Marta, que yo creo que está quedando bastante bien un poquito, me gustaría preguntarte pues dos cositas. Primero, desde aquí, pues a todas las chicas jóvenes que nos vean y no tan jóvenes, pues que decirles sobre sus sueños y sobre poder jugar a fútbol y sobre las experiencias que han tenido, tanto que han transmitido estas pioneras como tus propias chicas de la película, como contigo misma. ¿Qué les dirías? Pues sí, o sea, mira, fíjate que yo lo pensaba mucho cuando estábamos preparando esta peli, ¿no? Que me hacía o sea, como que me emocionaba pensar que la pudieran ver chicas jóvenes, ¿no? Que de alguna manera, o sea, es una película que me hubiera gustado ver de pequeña, que o sea, me hubiera gustado realmente, me hubiera venido muy bien verla, ¿sabes? Entonces, tengo la sensación que precisamente aprovechar esa idea para que la película, el mensaje que te intenta dar, ya te decía, era esperanzador y era un poco de intenta ser o lo que quieras ser. O sea, haz lo que te dé la gana, quiere a quien te dé la gana, juega lo que te dé la gana y ese es un poco el valor de la peli. Y para mí eso es lo que me gustaría transmitirle a esas chicas, ¿no? A todas las que nos dijeron el fútbol es una cosa de hombre, esto no se hace, esto no se debe hacer, no sé qué. Es que la película rompa con todo eso, ¿no? Y que esas niñas que la puedan ver hoy en día tengan la libertad de pensar y de ser quien quieran ser. Y ahora la pregunta contraria. ¿Qué les dirías a todos estos chicos o estos hombres que van a ver Pioneras y qué les dirías sobre esto? No, hombre, todos los hombres que vayan a ver Pionera que la disfruten. O sea, que la disfruten muchísimo. O sea, quizás, o sea, lo que le diría a la gente es a los que siguen perpetuando, ¿no? Esa idea, ese mensaje limitante hacia las mujeres que ya es que no tiene ningún sentido, no tiene ninguna base, no tiene. O sea, es una cuestión a veces de ignorancia y de incultura y que no entiendo muy bien de dónde viene, si de los miedos, si de sentirse atacado, yo no sé de dónde viene, pero si todavía hay gente, ¿no? Y hay niños pequeños que todavía están oyendo estas cosas en sus casas y seguramente luego las repliquen en los patios de los colegios, pues también le animaría ahí a ver Pionera, ¿no? Porque al final es un poco la película lo que trata también a veces de representar una realidad y de hacer que incluso los que no están de acuerdo con eso empaticen de alguna forma con los personajes y puedan entenderlo. Pues yo cojo el testigo de Marta, sin duda alguna. Yo le diría a todos estos chicos que vean esta película, que aprendan, como ha dicho ella, que comprendan
que son tanto un hombre como una mujer, pueden hacer lo que quieran, como ha dicho Marta, pueden disfrutar de lo mismo y es compatible. Incluso, bueno, hay equipos mixtos, incluso cuando eres pequeñito, en el que chicas y chicos, y eso es magnífico. Y al final, el deporte, el fútbol, el cine, la cultura, son elementos para unir, para seguir creciendo como sociedad, para poder seguir siendo integradores y sobre todo eso, para poder quitar todos estos miedos y todos estos males que tenemos integrados a veces sociológicamente. Así que, Marta, ha sido un auténtico placer tenerte aquí en American Screen Movies, la verdad, un placer hablar contigo. Mucha suerte, mucho éxito, todo el mundo que vaya al cine a ver la película y... Bueno, solo quería decir eso, que gracias por todo. Gracias, Marta, de verdad. Un placer tenerte. Bueno, igualmente, muchísimas gracias a ti por esta charla, que he estado súper a gusto y también me sumo y animo a la gente que vaya al cine a verla. Muchas gracias, Americans, y recordad, suscribiros al canal, que es gratis y no cuesta nada. ¡Hasta luego! De usted, el de las. Creo que ya conoce a mi jefe. La secretaria es él, yo soy el de las... Un placer. Que hoy no importa quién gane o quién pierda, sino que vean de lo que soy capaz. ¿Qué pasa? ¿Que un promotor deportivo de medio pelo le puede hacer frente a la Federación de Fútbol? Un 1 contra 1 contra mí. Y si demuestras que eres tan buena, yo hasta te animo con pompones. Venga. A jugar con las muñecas, a arrancarles la cabeza, marimacho.